Hola, soy el profesor Rafael Jiménez y en esta ocasión, al igual que la asignatura de Mercadotecnia, revisaremos un poco lo visto en la asignatura de Comportamiento Humano, porque bueno, en la próxima sesión ustedes ya eh, entregarán, o más bien presentarán su proyecto final y bueno, este material sirva también un poco para ustedes, para repaso de la asignatura, aunque, como siempre se los comento, tienen ya todo el material de las sesiones que hemos tenido durante este cuatrimestre y que, por supuesto, pues pueden revisar cuando ustedes así lo requieran. Sin embargo, bueno, me pareció importante eh, en este material darles un recordatorio rápido, puntual, conciso de lo visto durante estas últimas sesiones. Y también, bueno, eh, sirva de complemento a los proyectos que van a presentar, que van a exponer en la próxima sesión. Así que, bueno, espero sea útil en ese sentido y que, por supuesto, también si hubiera alguna duda o pregunta respecto a los temas, pues lo podemos comentar en la siguiente clase. Bueno, si recuerdan, empezamos a revisar los antecedentes históricos del desarrollo organizacional. Todo esto surge, si ustedes recuerdan, en Estados Unidos, cuando se empiezan a estudiar los comportamientos de los diferentes grupos humanos en diversas organizaciones de la Unión Americana. En el 24, en el 58, son los primeros años en donde se empieza a estudiar formalmente el comportamiento humano ya dentro de las organizaciones. Por ejemplo, la Hamworth de Western Electric Company en Estados Unidos empieza a medir los índices de producción de modificaciones en condiciones de trabajo y la Standard Oil Company en Estados Unidos empieza a utilizar esta dinámica de los grupos o T-groups de acuerdo a el comportamiento de los individuos dentro de la organización. Y pues ya básicamente también ya en el año 73, ya mucho más actual, se empieza a desarrollar ya el término de desarrollo organizacional, que es este aprendizaje de la investigación en acción de los individuos hacia las empresas o hacia las organizaciones. Mencionábamos también que en Brasil se empieza a utilizar este concepto de desarrollo organizacional. Este, Se empieza a utilizar a partir del concepto Organizational Development, ¿no? Ya después empezamos a comentar que empiezan a hacerse mayores investigaciones, se empiezan a utilizar mayores herramientas y estrategias para el estudio del desarrollo organizacional, ya como forma sistémica en en las organizaciones, en las empresas, que más adelante vamos a recordar lo que tiene que ver con el sistema, esto del sistema abierto, el sistema cerrado, ¿no? Y básicamente la importancia o la novedad que trae el desarrollo organizacional en esta praxis o en su práctica, vamos, es precisamente eficientar la productividad de las empresas, maximizar las ganancias y optimizar los servicios. Para eso se lleva a cabo todo este desarrollo de este concepto de lo que ya comentamos del desarrollo organizacional. ¿Cuáles son estas características del desarrollo organizacional? Si recuerdan, vimos varios conceptos de Becker, de Lippitt y de Bennis, ¿no? Que empiezan a tomar referencia como eh, este esfuerzo planeado para aumentar la eficacia y la eficiencia de las empresas, y ya empiezan a utilizar, si recuerdan ustedes, estos términos orgánicos, ¿no? Que siempre hemos destacado en la asignatura, a este sistema orgánico, esto que tiene vida, esto que se mueve, esto que se reproduce, esto que vive, que muere, ¿no?
En estas intervenciones de procesos organizacionales, como lo dice Beckard, ¿no? O Lipid, que habla de un sistema orgánico como proceso humano, uh-huh. O Venice, que es esta compleja estrategia educacional con la finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras en las organizaciones y, bueno, adaptarse a los cambios. Esta adaptación como término orgánico, que también lo mencionamos con anterioridad, y mencionábamos también las características del desarrollo organizacional, eh, ya propiamente abordadas dentro de las empresas, que son los valores humanos, la orientación sistémica, aquí está el otro elemento importante que recordaremos más adelante, la utilización de un agente de cambio, la solución de problemas, el aprendizaje experiencial, perdón, la orientación de contingencias, la construcción de equipos de trabajo, etcétera. ¿Cuál es la importancia y la necesidad del desarrollo organizacional que mencionamos durante estas últimas sesiones de la materia? Bueno, pues básicamente abordar los problemas de comunicación, de conflictos, de cuestiones sistémicas que hay obviamente entre los individuos, entre los grupos de trabajo. Uh-huh. ¿Para qué? Para medir precisamente el éxito o el fracaso de la organización para que se pueda alcanzar sus objetivos organizacionales. De eso depende evaluar y estudiar el comportamiento organizacional en cuanto al desarrollo, por supuesto. Y para entender el comportamiento organizacional, se tomaron en cuenta, o se toman en cuenta, mejor dicho, variables dependientes y las variables independientes, ¿no? Las variables dependientes tienen que ver con la productividad, el ausentismo, la satisfacción del trabajo. Recuerden que estas variables van en virtud y se relacionan con el sistema, del individuo con el sistema. Uh-huh. Y las variables independientes tienen que ver con su nivel individual y con el nivel grupal. También hablábamos de diferentes modelos de comportamiento organizacional, como el cambio planificado y la teoría de sistemas, que el cambio planificado ya fueron los últimos modelos que abordamos, si recuerdan ustedes, y empezamos a abordar el tema de la teoría de sistemas, esta parte que entiende a la empresa, a la organización, a la entidad como un ser vivo, ¿no? Como esta parte de estos elementos equiparables a un ser vivo, ¿no? Vive, se reproduce, crece, se adapta, etcétera. También veíamos diferentes tipos de modelos como el autocrático, el de custodia, el de apoyo y el colegial, que bueno, esto también tenía que ver, de acuerdo, este modelo de comportamiento organizacional tenía que ver, por supuesto, en virtud de la dirección uh-huh, y de cómo se relacionaban entre los grupos de trabajo. Ya más adelante recordaremos también más a detalle estos modelos. Y bueno, en México el desarrollo organizacional abordado ya como estudio concreto se da a partir de los años 60 en el TEC de Monterrey, ¿no? Donde se empiezan a abrir seminarios de administración del personal, se empiezan a aplicar se empiezan a aplicar estos elementos, estas estrategias en varias empresas de Monterrey, como Fundidora de Monterrey, Cervecería Cuauhtémoc, ¿no? Y ya a partir de los años 70, bueno, pues el TEC de Monterrey empieza a institucionalizar, digámoslo así, estos estudios porque empiezan a relacionarse con maestrías eh, y se empiezan a vincular con universidades del extranjero, particularmente con Estados Unidos, que ya dijimos que pues ahí es el, la base de todo esto del comportamiento humano y el desarrollo organizacional. Después, en los años 70, se da un enfoque más integral, ¿no? Ya para la aplicación al sistema. Y ya de los años 80 en la actualidad, bueno, pues se empiezan a implementar estos mecanismos ya desde el punto de vista
de la empresa, ¿no? Ya se implementan, se llevan a cabo en las partes productivas y en las partes de procedimientos de la empresa, como la organización, como el control, como la dirección, etcétera, ¿no? Recordemos también que veíamos esto que les decía de la teoría de sistemas, que entiende a, a una empresa, ¿no? Como un organismo con diferentes partes interrelacionadas, interdependientes, uh-huh, y que pues el principal elemento o el fundamento que le da vida al sistema pues es el recurso humano, o el talento humano, o el capital humano, como lo mencionamos en varias clases, ¿no? ¿Cuáles son los puntos clave para entender la teoría de sistemas? Bueno, que interactúa con el medio ambiente, un sistema en todo momento está interactuando con un sistema, con un ambiente que le permite adaptarse y modificarse en un momento dado para conseguir sus objetivos. Uh-huh. Todas sus partes están interconectadas, están interrelacionadas. Uh-huh. Y como ya dijimos, bueno, el sistema se puede analizar desde diferentes perspectivas, ya sea analizando un sistema per se en como individual, digámoslo así, o como si fuera un propio sistema, mejor dicho, pero al mismo tiempo se puede analizar ese microsistema como parte de un sistema más amplio, ¿no? Hablábamos también de la parte de la delegación de autoridad que tiene que ver con esa interacción que ocurre dentro del sistema en cuanto a la parte del feedback, ¿no? Recordemos esas partes del sistema que son entradas, salidas, feedback, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de autoridad? También la autoridad puede delegar ciertas actividades a los individuos, ¿no? Esta delegación de autoridad, bueno, tiene tres principios, que es la responsabilidad operacional, rendición de cuentas y gestión administrativa, que esto quiere decir que no aunque ceda funciones, no quiere decir que no es el principal responsable de los resultados. La rendición de cuentas, obviamente, pues es informar periódicamente sobre las acciones que se están realizando, y la gestión administrativa, bueno, pues es la supervisión y consulta por parte de la autoridad hacia esa delegación. Uno de los elementos importantes para entender el sistema, pues es el trabajo en equipo, ¿no? Hablábamos que para entender un trabajo en equipo se tiene que, con base en este esquema, hacer una adecuada formación del equipo, que tenga un espíritu y tenga una motivación para trabajar que permita que el sistema funcione. Por supuesto, también hay limitantes del comportamiento organizacional, como desviaciones del comportamiento, beneficio decreciente, manipulación de personas y otros problemas como el contexto, sus emociones, sus objetivos individuales. Y bueno, también veíamos las estrategias del comportamiento organizacional, que tiene que ver desde que entra a la empresa el individuo, ¿no? Cómo se integra, cómo lo reclutan, cómo lo seleccionan, cómo es parte de la planificación, cómo se implementa, cómo se integra al sistema, cómo lo evalúan, cómo funciona dentro del sistema, cómo se siente dentro del sistema. Y también hablábamos de la calidad de vida en el trabajo, que aquí hablábamos de los círculos de calidad. En este círculo de calidad, en este esquema, pues decíamos que se tienen que identificar los problemas, tiene que haber una propuesta para la solución de ese problema, después se ejecuta la solución con base a lo que se requiere para solucionar el problema, y después se evalúa la solución que se llevó a cabo, ¿no? Esto para entender los equipos de trabajo y la calidad de vida que se llevan a cabo dentro de las empresas. Hablábamos también de la cultura organizacional, que es este sistema de significados, de valores, de principios que tiene una empresa
una organización y el cual pues el individuo se siente identificado, se siente parte de, tiene esta integración muy amplia hacia la organización. Ujú. Y obviamente la empresa tiene que definir esa cultura organizacional, tiene que poner esas fronteras, tiene que transmitir un sentido de identidad, tiene que transmitir un sentido de compromiso, algo que sea más grande que el interés personal del individuo, tiene que establecer las condiciones para una estabilidad laboral y una estabilidad del propio sistema. Ujú. También establecer mecanismos para moldear actitudes y el comportamiento de los individuos, ¿no? Y para poder llevar a cabo esta cultura organizacional, bueno, se tiene que eh, innovar y tomar riesgos, tiene que ponerse mucha atención a los detalles y el sistema tiene que atender los detalles de los individuos, del comportamiento humano, va orientado hacia los resultados, hacia los equipos de trabajo, cómo se está, eh, cómo se está llevando a cabo la energía dentro del sistema. Ujú. Y aquí está, bueno, el esquema que ya comentamos muchas veces, el ambiente que cubre, digámoslo así, a todo el sistema, las entradas, las salidas, el feedback o retroalimentación, que tiene que ver con la transformación, el procesamiento de las entradas hacia las salidas, que es básicamente el proyecto que ustedes van a exponer en la próxima sesión. Y también hablábamos de esta teoría de sistemas en este esquema, ya la empresa como tal, como un sistema, ¿no? Con el input o entradas, como poníamos este ejemplo del personal, dinero, materiales, equipo, información, y la transformación de todos esos inputs o esas entradas que los convierten en outputs o salidas hacia una retroalimentación propia del sistema y que dentro de la retroalimentación está la propia gerencia o la dirección de la empresa y que por supuesto no deja de lado la relación con el entorno. Eso es muy importante. Después de entender esta cultura de la cultura organizacional, perdón, viene la institucionalización, es decir, una vez que el individuo aprende, integra y se siente parte del sistema, empieza esta institucionalización, es decir, ya la propia empresa toma vida, digámoslo así, a partir de sus principios, a partir de sus valores, a partir de los individuos que trabajaron ahí, uh-huh, y ya se vuelve una institución en sentido amplio en cuanto a todo lo que tiene que ver con la organización. Después hablábamos también del desarrollo organizacional, que bueno, tiene que ver con el enfoque sistémico, que ya abordamos hace unas diapositivas atrás, y con estos pequeños esquemas, ¿no? El enfoque del sistema abierto, decíamos también, es importante aquí aclarar que no es lo mismo el sistema abierto, que es el que permite la interacción con el ambiente, que son básicamente todas las empresas, y un sistema cerrado que es aquel que está destinado a desaparecer porque no se adapta, porque no se relaciona con el ambiente, porque no permite ese intercambio de información con el ambiente. Entonces, el enfoque de sistema abierto, pues tiene una visión totalitaria para la toma de decisiones, tiene esa capacidad de buscar soluciones hacia el sistema, una visión mucha más integradora, un factor integrador mucho más amplio. Tiene una evidencia teórica, que es lo que ya habíamos visto. Hay una teoría de sistemas que permite entender precisamente este tipo de, eh, este tipo de enfoque en las empresas, ¿no? Y para los tipos de sistemas administrativos hablábamos de, existen 6 tipos de sistemas. El sistema de planeación, el sistema de organización, el sistema de dirección, el sistema de control, el sistema de finanzas, el sistema de producción, ¿no? Básicamente estos tipos de sistemas son los que participan dentro de las empresas, que son aquellos que permiten el funcionamiento eh, pues del organismo, del ente, de la entidad. También hablábamos del cambio organizacional, que el cambio organizacional depende de un primer diagnóstico, de un diagnóstico para entender en qué condiciones está el sistema, qué se necesita cambiar, si se están implementando adecuadamente los procedimientos, las estrategias, los procesos.
Y bueno, este diagnóstico organizacional nos lleva ahora a entender los valores del sistema organizacional, que son esos aprendizajes estratégicos a lo largo del tiempo, ¿no? Algunos de estos ejemplos que mencionábamos, pues son rectitud, honestidad, trabajo en equipo, productividad, son valores genéricos que, bueno, dependiendo de cada empresa, son aquellos que aborda y que hace suyos. Hablábamos también de diferentes modelos, como el modelo de Likert, que hablaba eh, de entender al sistema desde el estilo de liderazgo, ¿no? Que estaba el autoritario explotador, el autoritario paternal, el consultivo, el participativo y el democrático, que cada uno de estos modelos se basaba en 4 variables: el proceso de decisión, el sistema de comunicación, las relaciones interpersonales y el sistema de recompensas y castigos, ¿no? Mencionábamos que, por ejemplo, el autoritario explotador, pues es un proceso de decisión completamente de él, no permite que nadie eh, pueda tomar alguna decisión, que nadie pueda opinar algo. El sistema de comunicación es totalmente vertical, solamente va de abajo hacia arriba. Las relaciones interpersonales están basadas en el miedo, en esto de que es el jefe, en el que se tienen que cumplir órdenes, ¿no? Y que él establece ese sistema de recompensas, a diferencia, por ejemplo, del participativo democrático, en donde el proceso de decisión puede tener cierta apertura a la hora de decidir algunas cosas. El sistema de comunicación es vertical, es horizontal, las relaciones interpersonales pueden ser un poco más abiertas, puede haber inclusive ya un sesgo de confianza, y tanta confianza que estos individuos pueden eh, proponer ese mismo sistema de recompensas y castigos, ¿no? Por decir algún ejemplo. Hablamos también de las fuerzas impulsoras y restrictivas, que si recuerdan, veíamos este pequeño esquema donde mencionábamos que las fuerzas productivas, impulsoras o productivas, pues son aquellas que dentro del sistema permiten generar un cambio. Sin embargo, las fuerzas restrictivas son aquellas que no permiten ese cambio, ¿no? Es este choque dialéctico de las condiciones de una empresa, ¿no? Y que, bueno, también podíamos asociar a nuestra vida diaria, ¿no? Aunque, bueno, nosotros lo estábamos abordando desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y ya después abordamos el tema de los diferentes modelos de desarrollo organizacional. Si ustedes recuerdan, veíamos los modelos de planeación, son los de Lippitt, Watson y Wesley, que son, también está el modelo de investigación y acción. Veíamos también el modelo de Kurt Lewin, el de Faria-Mello, el de cambio planeado, que básicamente todos en sí tienen el hilo conductor, que es la intervención por parte del sistema, recuerdan, ¿no? Esta intervención que se puede dar de acuerdo a cada modelo, ¿no? Por ejemplo, en el modelo de planeación como este de Lippitt, Watson y Wesley, bueno, tiene que ver con aquí en la evaluación, ¿no? Interviene en la evaluación y puede tener este retroceso hacia el diagnóstico, implementar nuevas estrategias de acuerdo a esa intervención que tenga el sistema. En cambio, por ejemplo, el modelo de investigación y acción habla de un proceso cíclico, ¿no? En donde en cualquier momento se puede intervenir por parte del sistema, no es que lleve algo planeado, por eso aquí, a diferencia del primer modelo, por eso se llama de planeación, porque ya está estipulado que en cierto momento se tiene que hacer esa intervención. En el modelo de investigación-acción no es así. Hablábamos también del modelo de Kurt Lewin, que habla del descongelamiento, del cambio y del recongelamiento, que básicamente, si ustedes recuerdan, es esta parte de cómo llegamos a deconstruir lo que ya tenemos, o lo que ya sí, lo que ya cargamos, digámoslo así, de otro lugar, de otra empresa, y tenemos que desaprender de construir todo eso que sabemos, adaptarnos a los cambios de este nuevo sistema y asegurarnos, estabilizarnos, ya adaptarnos a esta nueva cultura, a estas nuevas normas, a estas nuevas políticas, a esta nueva estructura, ¿no? En el modelo de Faria-Mello, bueno, también está basado en las intervenciones, que tiene que ver con las intervenciones de acción.
Sin embargo, aquí la diferencia, si recuerdan, es este acompañamiento que se le da al individuo. Se interviene, pero se le da un acompañamiento y una evaluación al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, el modelo de cambio planeado que tiene que ver con ya una serie de fases que ya están estipuladas, no se cambian, se lleva a cabo una estrategia específica, un plan de acción, se implementa, se supervisa hasta llegar a la última fase que es la institucionalización. Y por último, mencionábamos también a propósito de los modelos de intervenciones, pues los tipos de intervenciones que se daban, ajá, que hablábamos de las intervenciones tecnoestructurales, las intervenciones en administración de recursos humanos y las intervenciones estratégicas y del medio, así como las intervenciones en procesos humanos, ¿no? Estas intervenciones que se dan en todas las empresas, en todas las organizaciones, tienen que ver con precisamente cómo el sistema, la empresa, va a abordar lo que requiere para los cambios, si es que fuera el caso, ¿no? Hablábamos también de los grupos de trabajo, la importancia de generar buenos equipos de trabajo, eh, generar las condiciones para que los individuos tengan un adecuado funcionamiento como grupo, como equipo. Mencionábamos estas diferencias entre grupo y equipo, ¿recuerdan? Por ejemplo, en el grupo, sus miembros se enfocan en su individualidad y en cambio en el equipo tienen un sentido de pertenencia, ¿no? En el grupo, los miembros se les dice qué hacer y que no opinen. En cambio, en el equipo, bueno, pues expresan sus opiniones, contribuyen a los logros de la empresa, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos rasgos característicos. Mencionábamos también del cambio estratégico, que es este esfuerzo de integración de las intervenciones estratégicas por parte de la empresa, ¿no? Para lograr un ajuste precisamente satisfactorio al sistema. Hablábamos por último del modelo de Tichy, que este modelo está basado en entender al sistema con estos tres factores, ¿no? El sistema técnico, el sistema político y el sistema cultural, que tienen que estar equilibrados con la misión estratégica de la empresa, la estructura de la organización y la administración de recursos humanos, ¿no? Según Tichy, estos tres sistemas tienen que estar equilibrados y en armonía con estos tres elementos de la empresa para poder hablar del buen funcionamiento de la empresa. Ujú. Y del sistema. Y el desarrollo transorganizacional, pues es esta idea de generar alianzas estratégicas por parte de diferentes instituciones, empresas, para alcanzar sus objetivos organizacionales. Bueno, espero que este rápido, pero conciso, pero puntual repaso, digámoslo así, sea de, sea de uso, realmente les sirva de, de complemento a todo lo que ya hemos estado revisando en las sesiones. Insisto mucho en esto. Pueden revisar los materiales las veces que ustedes quieran. Tienen todo el material a la mano. Por favor, si hubiera alguna duda, alguna pregunta que se generara a través de este último material para la clase siguiente, pues lo podemos subsanar. Y recuerden también que este repaso está hecho con el propósito de que puedan fortalecer su presentación de la próxima clase y que les sirva también de complemento a todo lo ya revisado durante este cuatrimestre de la asignatura de comportamiento organizacional. Por favor, cualquier duda, pregunta que se genere a partir de este material o de cualquier otro de los materiales ya revisados, pues los podemos platicar y comentar en la siguiente clase, una vez que se hagan la presentación de todos los proyectos y que podamos comentarlos sin ningún problema.